Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La minga viene para Bogotá. A ver, ¿eso qué es lo que significa la minga? A estas alturas de la vida, mingas y mingas que llegan a Bogotá. Hablan de 11.000 indígenas. ¿Quién paga eso? ¿Con dinero de quién se está financiando semejante movilización de personas? Mantener durante días y probablemente semanas a 11.000 personas no es un tema menor, no es un asunto baladí. ¿Por qué no preguntamos por qué están recogiendo tantos indígenas en tantos lugares que no saben además por qué marchan y que se exponen a unos peligros inmensos? A esa minga le tiene que dar coronavirus, eso no puede caber ninguna duda. ¿Quién los va a tratar? ¿Y cómo? ¿Y dónde? La minga, las FARC, ¿qué participación tienen en ese proceso? Los narcotraficantes, obviamente mientras viene la minga se concentra toda la policía, se concentran las tropas, todos detrás de la minga, y el Cauca queda libre, y Nariño queda libre, y el Chocó queda libre para seguir exportando cocaína a dos manos. La minga, señores. Y siguen insistiendo muchos youtubers y otros y tuiteros en que vienen de Cúcuta oleadas de venezolanos armados hacia Bogotá. Y aquí están los de la UNP, de manera que todos se van a concentrar y la próxima semana vamos a tener el paro de FECODE y vamos a tener la minga y vamos a tener los venezolanos y no hay ministro del Interior y el ministro de Defensa está de salida, se quiere ir y el ejército dice AUA y hasta ahí llega. La situación es muy delicada, queridos amigos. En los Estados Unidos se había pospuesto el proyecto de ayuda económica que le va a llegar a los americanos como una especie de cortesía de Donald Trump. Pues ya se restableció eso. Va a llegar el cheque de los $1.200 para cada uno, pero con otras cosas. Trump está empeñado en que esas ayudas tienen que ser mayores, está compitiendo con el ala de izquierda de los socialistas, a ver quién da más. ¿De dónde y cómo? Es cosa que nadie se pregunta. ¿Qué será del coronavirus en las campañas políticas o de las campañas políticas en medio de coronavirus? En los Estados Unidos está creciendo el número de contagios en una cantidad muy apreciable en más de 30 estados de la Unión. Recuerden que los Estados Unidos tienen 50, bueno, según como se mire, pueden ser 52 estados. Y de ellos, en más de 30, dicen que en más de 30 serán 31 o 32, los estados donde está creciendo de manera alarmante el contagio por coronavirus. Contagio que también crece en Europa. París está al borde de la crisis hospitalaria. En el Reino Unido se multiplican los contagios. España está en una situación gravísima, y no solamente por el coronavirus, sino por una crisis económica que es la mayor de toda Europa. El Fondo Monetario Internacional mantiene sus proyecciones de caída de la economía colombiana en el 8.2%, mientras que el gobierno ya dijo que tal vez no es el 5.5%, pero el ministro Carrasquilla no se casa con ninguna cifra. Señores, estamos en octubre. Es que faltan 2 meses y medio para que se termine este año. ¿Cómo es posible que no sepamos qué va a pasar con el crecimiento económico, con la riqueza de los colombianos? La situación es muy delicada. Triunfo aplastante del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la Cámara de Representantes.
granoso el que hicieron las izquierdas. Ya Ademar Córdoba nos contará cómo es la historia. Lo mismo que sobre los temas de los indígenas que se toman a Bogotá, 11.000. ¿Dónde los van a guardar? ¿Qué recursos les van a dar para que sobrevivan? ¿Qué asistencia médica van a tener? De eso nos hablará Sergio Gel. Los recursos contra la decisión de la juez de control de garantías que puso en libertad al presidente Uribe. ¿Qué va a suceder? Estaremos con Víctor Mosquera, quien nos hablará de eso, y de otro caso que no tiene antecedentes, el ataque judicial que se le hace al señor Cepeda, al senador Cepeda en los Estados Unidos, porque se fue para allá a meterse en las cárceles a hacer política en contra de Colombia, en contra de un país amigo. ¿Eso cómo es? Cualquiera, el que le da la gana, se va para los Estados Unidos y se mete a hablar con los presos y a buscar declaraciones y a buscar testigos. Hablaremos con Víctor Mosquera. El acuerdo de Escazú. Hablaremos con la senadora María Fernanda Cabal sobre el tema. Parecería que el gobierno está como muy poco entusiasmado con Escazú y con la votación que se cumpliría en el día de hoy. Vamos a ver qué sucede. Están en estado crítico las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit. Las condiciones de retiro del Reino Unido de la Unión Europea y por supuesto de la Comunidad Económica Europea. Parece que están en estado crítico. El patrullero Efraín Arce está con cáncer. Parece que esto viene de atrás. Lo que podemos hacer es elevar oraciones al cielo y decirle: fuerza, fuerza, patrullero. Uno de los periodistas más gratos de la televisión colombiana, uno de los hombres más atractivos por su manera de ser, por su visión siempre positiva de las cosas. No se nos puede ir. Se tiene que quedar aquí y se va a salvar de ese cáncer. China, Cuba y Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. China, la de los millones de muertos de la época de Mao Zedong. Cuba, la del Che Guevara, la de la cabaña, la del paredón, la que no permite partidos políticos, la que sigue con presos políticos, la que está matando de hambre a la gente en la Comisión de Derechos Humanos. Y Rusia, la de la KGB, Rusia, la de los organismos secretos, aquellos que desaparecían por millares de personas, el archipiélago de Gulag de Solzhenitsyn, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, ver para vivir. El Grupo de Lima le pide a la Corte Penal Internacional y a la señora Fatou Bensouda, o a quien haya de reemplazarla, porque parece que la señora se retira pronto, que mire las denuncias que se hacen contra Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Ya, pues, Venezuela también le falta que esté en la Comisión de Derechos Humanos, pero está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Válganos Dios. Kim Jong-un llora y le pide perdón a su gente por no darle lo que llamaba el Libertador, tomándolo de Rousseau, la felicidad de los pueblos. La situación en Corea del Norte es de una gravedad extrema, extrema, tanto que llora Kim Jong-un. Esto no tiene antecedentes. Ni la gente suponía que pudiera ocurrir, pero lo estamos viendo. Esto es con plata en los Estados Unidos. Bloomberg le da ahora $500.000. Él ya dio una suma gigantesca de dinero a la campaña de Biden y ahora le da $500.000 a la campaña en Miami-Dade, un sitio muy definitivo para conformar las mayorías en la Florida, en todo el condado de Miami y en la Florida también, para el triunfo de Biden.
AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le pide a una periodista que interceda ante el gobierno de Austria para que devuelva la corona de Moctezuma llena de oro y de plumas valiosísimas y que está en Austria, nadie sabe bien por qué. Eli Lilly es otra de las grandes farmacéuticas que sorprende con la parálisis de un proyecto que tenía para producir antígenos contra el coronavirus. Salió otra enfermedad que no pueden catalogar, que no entienden. Está pasando mucho con las vacunas contra el coronavirus y con estas drogas ahora. Cuidado, tal vez estemos jugando con fuego y por apostar carreras tengamos algo peor que el coronavirus. Ya lo veremos. Un practicante de spinning en Ontario, Canadá, con todo el cumplimiento de las ritualidades del caso para el distanciamiento en los sitios en los gimnasios en los que se practica ese deporte tan lindo, contagió a 61 compañeros. 61 compañeros. Cuidado, cuidado. El Banco Mundial aprueba ayudas por 12.000 millones de dólares para los países en desarrollo, con el objetivo de que compren la vacuna, porque la vacuna va a aparecer, estamos a finales de octubre, no va a aparecer antes de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, pero tal vez a finales del año o a comienzos del entrante. Y habrá vacuna para los ricos, claro que habrá vacuna para los ricos y para los pobres. ¿Qué habrá para los pobres? Pobres y ricos y medianos que siguen teniendo un muy mal comportamiento social. Insistimos en que lo que vimos en fin de semana en Barranquilla, en las playas de Puerto Colombia, en el río Pance, en Cali, en muchos lugares del país donde se hacían fiestas, lo de Bucaramanga es inaudito. En Bucaramanga en el fin de semana la policía tuvo que intervenir en más de 40 fiestas. La gente es insensata, la gente no entiende, a la gente no le importa. Bueno, son preguntas que nos hacemos y que nos llevan a concluir que los esfuerzos inmensos que se hacen por televisión todos los días en prevención y acción han tenido poca penetración en la conciencia de los colombianos. Destruido por el fuego, dicen los ambientalistas, el 25% del Pantanal, que es uno de los lugares sagrados del Mato Grosso brasilero. Destruido el 25% y es una destrucción prácticamente irreparable, por lo menos para esta generación, desde luego. Las grandes empresas de los Estados Unidos extienden ya desde ahora, decisión tomada, hasta el próximo verano, es decir, hasta bien mediados del año entrante, la práctica del trabajo a distancia, del teletrabajo. Eso ya está definido. Para nosotros el teletrabajo llegó para quedarse. Es una transformación de la vida que nos trajo el coronavirus a unas grandes velocidades. Probablemente era una evolución que iba a llegar de todos modos, pero con el coronavirus llegó más rápido de lo imaginado. Facebook retira cualquier mensaje que niegue o distorsione el holocausto nazi. Uno se pregunta, ¿estos que niegan el holocausto nazi son seres racionales que tienen algún contacto con la vida? ¿Alguien les ha explicado qué fue el holocausto nazi como para que tengan duda? ¿Alguien pueda poner en duda el horror del holocausto nazi? Uno se pregunta eso y queda perplejo. Es como si ponen en duda la Segunda Guerra Mundial. El holocausto nazi tiene una significación parecida, o como si ponen en duda la depresión de 1929 y 30. No, es que no se puede poner en duda. Es que es simplemente una insensatez. No habría que negarles entrada a Facebook, sino habría que llevarlos a todos a un manicomio.
30 menores en Cali involucrados en crímenes. Hay un menor de 16 años que desde los 12 está cometiendo asesinatos y parece que lleva 20 en 4 años. ¿Se acuerdan ustedes quién descubrió ese tema? Que a los niños hay que utilizarlos para que maten, para que hagan vueltas. Pablo Escobar, por supuesto, que llaman algunos el patrón del mal. Es el hombre más perverso, más malo, más detestable de la historia humana. Pues llegaron a Cali las modalidades que parecían acabadas. Recuerden el No Nacimos pa' Semilla, la historia de los muchachitos de Medellín y de Antioquia en general, movidos por Pablo Escobar para hacer vueltas, para matar a la gente, como mataron, por ejemplo, a Rodrigo Lara, para empezar, el que me puso la bomba, un mocoso de 15 o 16 años llamado Carne. Los adiestran, los enseñan, es fácil penetrarlos, les dan unos centavos y los convierten en verdaderos monstruos. ¿Habrá castigo suficiente para los que mueven a los jóvenes en esa dirección? Nos lo preguntamos. Crece el rebusque en Colombia, lo que se llama el empleo informal, es decir, la lucha por la supervivencia. Simplemente el rebusque es eso, a ver dónde consigue la gente un plato de comida, a qué horas, porque la crisis económica del país es pavorosa, porque la cuarentena produjo unos resultados catastróficos. Siempre lo dijimos, cuarentena con todo el crédito que se le tenga que otorgar a las empresas y especialmente a las medianas y pequeñas para que no se cierren. Y el crédito a 20 años sin intereses, o de una vez la ayuda directa. No podían caer las empresas, las dejaron caer. La informalidad representa una crisis social de unas dimensiones catastróficas. El desempleo, y al desempleo se sume la informalidad, que es un desempleo disfrazado, Dijimos ya, los hospitales de París están en estado de alerta. El Reino Unido se negó a confinamiento recomendado por científicos. Y en Colombia tenemos que lamentar algo. Antioquia y Medellín fueron los modelos en el manejo de la pandemia. Antioquia y Medellín se cuidaron y tenían siempre las cifras más bajas de contaminación, de infección y de muertos. Ahora Antioquia a la cabeza de las contaminaciones. Lo de Antioquia ha sido una verdadera catástrofe. ¿Tendrá esto que ver con la prisión del gobernador? ¿Tendrá esto que ver con el alcalde con figuritas pinturita que tiene tan poco ascendiente sobre el corazón de la gente de Medellín? Y en Hoy en la Historia, señores, año de 1066, la última invasión al Reino Unido, a la Gran Bretaña, la hizo Guillermo el Conquistador, el hijo de Eduardo el Confesor, quien salió de Normandía, en el norte de Francia, para invadir a Inglaterra y en la batalla de Hastings derrotó a Haroldo, rey de los anglosajones. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.